buenos días. Les damos la bienvenida en nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego y del doctorado en Estudios Históricos. Al conversatorio Clio en el Parnaso, diálogo entre las humanidades y la historia. También me gustaría mencionar que este evento es también organizado en colaboración con la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar la primera ponencia que está encabezada por el doctor Adrián Ortuño Sosa, titulada La paradoja del mentiroso en el pensamiento bizantino. Cada uno de los ponentes contará con 25 minutos y terminando las presentaciones habrá una ronda de preguntas y respuestas para que puedan ustedes resolver las dudas que vayan surgiendo a través de estas mismas presentaciones. Pues bien, sin más preámbulo vamos a dar paso al doctor Adrián Ortuño. Muchas gracias. Quisiera, antes de iniciar, agradecer a los organizadores por permitirme la oportunidad de presentar este trabajo. Y quisiera hacer además algunas aclaraciones. Bueno, la primera es que no soy doctor aún, estoy en ese proceso. Bien, la segunda es que esta presentación que a continuación haré es una investigación en curso, ¿no? Digamos que hay algunos puntos que quedan por explorar, que quedan por ser explorados y que digamos que la investigación en general está en sus primeras fases. La razón de esto se debe a que las primeras investigaciones o las primeras referencias a la paradoja del mentiroso en el pensamiento bizantino se dan a finales del siglo XIX, ¿no? En los trabajos de Karl Plant. Sin embargo, en algunas valoraciones que Plant hace sobre la influencia del pensamiento bizantino en la lógica medieval latina, pues al hacer algunas valoraciones, Plant se equivoca, los contemporáneos de Plant señalan estos equívocos y pues esto genera que, vamos a decirlo así, el ímpetu por investigar el pensamiento bizantino, pues al menos en el aspecto de la lógica medieval, pues se vea afectado, ¿no? De ahí, digamos que durante el siglo XX, las primeras referencias, las primeras notas históricas al tema de la paradoja del mentiroso en el pensamiento bizantino, pues vamos a encontrarlas en un artículo de 1910, de precisamente Alexander Rustov, publica un par de notas históricas en alemán. De ahí nuevamente el tema pasa, digamos que, a ser olvidado. En 1937 tenemos nuevamente algunas referencias en un trabajo publicado en polaco, precisamente por un amigo de Boczynski, este historiador de la lógica. Este artículo se publica por Jan Salamuja y este trabajo está dedicado a la paradoja del mentiroso en la tradición latina. Sin embargo, en este artículo, pues él dedica una página, ¿no?, al caso de la paradoja del mentiroso en el pensamiento bizantino. De ahí nuevamente vuelve a pasar, digamos que este tema no atrae a ningún investigador y no es sino hasta el año 2009 cuando un investigador que se llama Georgiakis Stamatios, él publica en el 2009 digamos que paper dedicado exclusivamente a este tema, ¿no? Y sin embargo, aún quedan muchas fuentes por digamos que investigar. La segunda aclaración es que precisamente en un principio, cuando el doctor Bitsu me invitó a este conversatorio, pues la idea era presentar algunas fuentes, algunas referencias que no habían sido, digamos que, indexadas o referidas en los artículos, por ejemplo, sobre insolubles de la Enciclopedia de Stanford de Filosofía, y que tampoco este profesor Georgiakis había presentado en su artículo de 2009. Entonces, esa era la idea. Sin embargo, debido a cierta complejidad del tema, porque muchas referencias se van a encontrar
en comentarios de los padres de la Iglesia a la Septuaginta, en tratados teológicos. Entonces, dada la complejidad del tema, pues preferí que sería mejor hacer una introducción a este tema, partiendo de la tradición latina, que ha sido un poco, que es mejor conocida, por decirlo así. Entonces, la estructura sería la siguiente. En una primera parte intentaré intentar ofrecer algunos argumentos a partir de los cuales justificar la importancia de preocuparse por la paradoja del mentiroso. En un segundo momento presentaré de manera general cómo es que este problema fue abordado durante la tradición medieval latina, y en la parte final presentaré solamente una fuente que me parece bastante prometedora porque no ha sido explorada lo suficiente. Entonces, dadas estas aclaraciones, pues comienzo. Hace algunos años, el lógico David Miller criticaba a Stephen Reed por comparar algunas soluciones a la paradoja del mentiroso y afirmar que la solución del lógico medieval Thomas Bradwardine era en cierto modo superior al enfoque predominante en la lógica actual, a saber, la solución de Alfred Tarski. Como resultado, se generó un interesante debate entre estos profesores que ofrece el contexto para preguntar: ¿qué puede ofrecer la lógica medieval al estudioso contemporáneo? Si se considera la cuestión, se podrían ofrecer al menos dos respuestas, o al menos dos posibles respuestas. La primera sería seguir la opinión ampliamente difundida por los pensadores humanistas y modernos, afirmando que los desarrollos de la lógica medieval solo pueden ofrecer una serie de sutilezas sin mucha utilidad, ¿no? Así lo enuncia, por ejemplo, Tomás de Mercado en sus comentarios lucidísimos. La segunda sería contestar que la pregunta no se puede responder de forma definitiva, debido a que en la actualidad gran parte de las obras lógicas del periodo aún permanece inédita. Por tanto, es válido hacer una nueva pregunta. Es probable que existan más casos como el de Bradwardine, pero que no han sido estudiados o que simplemente han permanecido ignorados. Como se mencionó previamente, los estudios sobre historia de la lógica aún no pueden responder de forma satisfactoria esta pregunta. Sin embargo, es posible tomar una vía intermedia y dejar de lado el juicio sobre una supuesta inferioridad o superioridad de la lógica medieval para enfocarse en rescatar aquellos planteamientos que puedan ofrecer un marco teórico para fomentar el diálogo entre el enfoque medieval y el enfoque contemporáneo. En este sentido, el estudio de la lógica medieval en sus tradiciones latina, bizantina, árabe o judía puede ser la oportunidad para acceder a diferentes planteamientos, preguntas y soluciones que puedan ayudar a contrastar, precisar u objetar los planteamientos actuales y con ello conseguir una mejor comprensión de los grandes problemas lógicos y filosóficos. La reflexión sobre las paradojas ha cobrado importancia dentro del pensamiento contemporáneo. Esto se debió en gran medida al papel que tuvieron las paradojas dentro de los desarrollos lógicos y matemáticos que se presentaron a lo largo del siglo XX. Sin embargo, a pesar de lo anterior, responder a la pregunta ¿qué son las paradojas? No parece tener una respuesta satisfactoria, pues como bien apunta Barrio en un trabajo del 2014, cito, definir qué es una paradoja no resulta sencillo. Aunque tenemos cierta claridad acerca de lo que es una paradoja, no resulta claro cómo brindar un criterio preciso que identifique qué constituye una paradoja y que al mismo tiempo se aplique a todas ellas. Fin de la cita. Entre los múltiples tipos de paradojas, destaca el conjunto de las paradojas semánticas. La razón de esto se encuentra relacionada con los problemas que éstas suscitaron dentro de la lógica y las matemáticas del siglo pasado. De este modo, la pregunta, ¿se puede resolver una paradoja semántica?, adquiere importancia no solo para la matemática, sino que por sus implicaciones resulta igualmente importante para la filosofía. Las respuestas dadas a esta interrogante a lo largo de la historia han sido variadas y siguen un recorrido que se remonta hasta Epímenes de Creta. Pero por ahora conviene precisar que en el contexto de la lógica medieval, los lógicos escolásticos utilizaban el término insolubilia,
que podríamos traducir como insolubles, para referirse a las proposiciones cuya estructura era similar a la paradoja del mentiroso. El análisis de este tipo de paradojas se desarrollaba en los tratados denominados De Insolubilibus. Estos formaban parte de la denominada lógica menor, y en ellos los diferentes autores ofrecían un modo de resolver los problemas que planteaban este tipo de proposiciones. Las reflexiones sobre este tópico tuvieron lugar desde finales del siglo XII, al menos en la tradición latina, y se mantuvieron hasta el siglo XVI, momento en que el tratado comenzó a ser eliminado de los manuales de lógica, posiblemente como una consecuencia de las críticas humanistas a los contenidos y específicamente al modo de enseñar lógica que los escolásticos acostumbraban. Eso es interesante para el caso de México, porque el primer curso que se leyó en la Pontificia Universidad de México fue precisamente el Manual de Lógica de Soto, y precisamente en este Manual de Lógica de Soto podemos encontrar un tratado sobre insolubles, ¿no? Recuerdo que en una ocasión el doctor Campos, que en paz descanse, me comentaba que él había encontrado referencias a la paradoja del mentiroso en el opúsculo de argumentos de Tomás de Mercado. Por desgracia no me mencionó más detalles. Yo he revisado este texto y no he tenido suerte, posiblemente se trate de alguna tradición, pero bueno, el asunto es que esto podría ser algo interesante para quien esté interesado en la lógica novohispana. Bien, para tener un primer acercamiento al problema y comprender mejor sus implicaciones, imagínese el siguiente escenario. Supóngase que Sócrates dice que miente. En latín utilizaba mucho la proposición egomentio, y además de esto, pues Sócrates no dice nada más. Ahora concedamos que la oración egomentior es equivalente a la oración esta oración es falsa, y preguntemos por su valor de verdad. Además de lo anterior, considérese que los medievales definían una oración verdadera del siguiente modo: una oración es verdadera si es tal como ella significa que es, ¿no? Dado que Sócrates solo ha pronunciado una oración, entonces se puede apreciar que si se concede que la oración es verdadera, entonces se puede deducir que la oración es falsa, mientras que si se concede que la oración es falsa, entonces se puede deducir que es verdadera, y tal como lo muestra el siguiente ejemplo. Por una cuestión de tiempo voy a brincarme esto, pero bueno, básicamente la característica de una proposición como la paradoja del mentiroso es que una vez postulada se puede derivar tanto su verdad como su falsedad, y esto pone, digamos, que en jaque ciertas reglas de la lógica. Bien, lo anterior puede parecer un simple juego de palabras o incluso un sinsentido. Sin embargo, si se lo considera a la luz de los problemas teóricos que enfrentaron las matemáticas y la lógica durante el siglo XX, entonces el problema adquiere relevancia. En ese sentido, los escenarios planteados nos permiten preguntar lo siguiente: ¿cuál es la relación entre paradojas semánticas y el concepto filosófico de verdad? 2. ¿Los problemas relacionados con las paradojas y la reflexividad son problemas genuinamente filosóficos o solo son sinsentidos? 3. ¿La autorreflexividad debe ser aceptada o evitada, incluso cuando existen proposiciones autorreferenciales verdaderas que no son problemáticas desde un punto de vista lógico? Por ejemplo, podemos postular la oración: esta oración tiene 5 palabras, en la que efectivamente es autorreflexiva y sin embargo no genera ningún problema para la lógica. Bien, es posible afirmar que los problemas anteriores fueron conocidos por los lógicos medievales y trataban de hacerles frentes a lo largo de los tratados mencionados. Así, por citar algunos ejemplos, al definir las condiciones de verdad para una proposición, se preguntaban si dichas definiciones se aplicaban para todo tipo de proposiciones o si se exceptuaba el caso de las proposiciones insolubles. En cambio, otros autores argumentaban que los problemas relacionados con los insolubles no representaban ningún problema verdaderamente filosófico, mientras que otros buscaban restringir la función de autorreferencia o al menos modificar los criterios de verdad para el caso de las proposiciones de este tipo. Esta variedad presente en el enfoque medieval, al menos en la tradición latina,
resulta interesante si se contrasta con los acontecimientos suscitados durante el siglo XX. Esto ya lo he dicho, pero ahora les daré un par de ejemplos. Donde las paradojas estuvieron presentes en algunas áreas de la física, la matemática y la lógica. En lo que se refiere a las paradojas semánticas, los argumentos de Kurt Gödel pueden ser interpretados como una forma de paradoja del mentiroso. Cabe agregar que este aporte de Gödel permitió demostrar que el programa de Hilbert era irrealizable. De manera análoga, Alan Turing también usa una variante, o al menos su prueba sobre la paradoja de la detención puede ser interpretada como una variante de la paradoja del mentiroso, ¿no? Entonces, esta interpretación no es mía, es de unos investigadores de la lógica que trabajan en la Universidad de Sydney. Ellos han interpretado precisamente estos ejemplos de Turing y de Gödel en términos o a manera de paradojas del tipo como la paradoja del mentiroso. ¿Por qué esto resulta interesante? Porque en algún momento Alan Turing llegó a tener una discusión con Wittgenstein sobre la utilidad de las paradojas semánticas. Y bueno, si analizamos el aporte que Turing hace a la informática, pues podríamos decir que el tiempo le terminó dando la razón a Turing, ¿no? Sin embargo, esto resulta bastante interesante porque la forma en la que Wittgenstein aborda el problema se asemeja mucho a la forma, por ejemplo, en la que Basilio de Cesarea analiza el problema, que lo veremos al final de la presentación, ¿no? Pero bueno, entonces, lo anterior no descarta por completo el enfoque de Wittgenstein. De hecho, este modo de abordar el problema comparte argumentos con los denominados cazantes medievales. Eso lo vamos a ver en un momento, pero es una forma de solución. Este grupo de lógicos sostenía que quien pronuncia una oración como dico falsum en realidad no está comunicando nada, por lo que este tipo de proposiciones deberían ser tomadas como sinsentidos. Voy a citar a Wittgenstein. Importa la contradicción que surge cuando alguien dice miento, por tanto no miento, por tanto miento, etc. Quiero decir, es nuestro lenguaje menos utilizable porque en ese caso de una proposición pueda seguirse según las reglas usuales, su contrario y viceversa. La proposición misma es utilizable e igualmente esa deducción, pero ¿por qué no hay que hacerlo? Se trata de un arte poco lucrativo. Fin de la cita. Bien, entonces, esto muestra que aunque el problema pues, ha sido conocido desde la antigua Grecia, pues sigue teniendo presencia en discusiones contemporáneas, ¿no? Y esto podría ser un indicio de que, al igual que con otros problemas filosóficos, pues la paradoja del mentiroso no ha recibido una solución satisfactoria. Y bueno, ahora vamos a presentar cómo es que los lógicos medievales, al menos los de la tradición latina, han abordado este problema, ¿no? Al menos en términos generales para poder comprender la tercera parte. Bien, de acuerdo con Spade y Reed, en un trabajo del 2021, el desarrollo de la discusión medieval sobre los insolubles se puede dividir en 3 periodos. El primero que va desde finales del siglo XII hasta las primeras décadas del siglo XIV. En este periodo la discusión se presenta en textos independientes o en el tratamiento relacionado con las primeras formulaciones de la teoría de las obligaciones. En el contexto de la lógica medieval, la teoría de las obligaciones hace referencia a una especie de disputa lógica arreglada, en la que básicamente dos contrincantes intentan hacer que la otra parte caiga en contradicción, ¿no? Hay una persona que responde, una persona que propone, y la persona que propone ofrece una serie de proposiciones al que responde, y él tiene que mantener la consistencia dentro del juego, ¿no? Sería algo así como una defensa de tesis contemporánea, con la diferencia de que en este juego medieval la idea era que el proponente, pues, perdón, la idea era que el ponente pues cayera en contradicción, ¿no?
Era una especie de juego con el que los jóvenes que estudiaban lógica pues se ejercitaban, ¿no? Entonces, en un principio, pues los tratamientos sobre la paradoja del mentiroso y las paradojas semánticas pues van a ser analizadas en el contexto de la teoría lógica de este juego, ¿no? La segunda fase se presenta durante el segundo cuarto del siglo XIV, donde se logra un desarrollo de las principales soluciones al problema. Finalmente, a partir de 1350, comienza la denominada fase tardía, en la que se precisan y se reflexionan las soluciones del segundo periodo. Hace un momento mencionábamos el caso de Domingo de Soto, y pues bueno, Domingo de Soto pertenecería a esta última fase. Bien, si analizamos el lugar que ocupa el tratado sobre insolubles en la estructura de los manuales, vamos a poder notar que siempre el tratado sobre paradojas semánticas, el tratado sobre insolubles, se encontraba en la parte final, ¿no?, de los manuales de lógica. Esto de algún modo nos puede indicar que para abordar los problemas suscitados por este tipo de proposiciones, pues era necesario conocer y poder aplicar todos los conocimientos lógicos del tiempo. Bien, ahora en lo que respecta a las fuentes, pasa algo bastante curioso. Aunque como hace un momento mencionábamos que la paradoja del mentiroso era bien conocida en la antigüedad, la literatura medieval latina sobre insolubles, pues solo va a citar a Aristóteles. Pero, por ejemplo, si revisamos los comentarios medievales a las epístolas de San Pablo, pues no vamos a encontrar referencias a los problemas relacionados con esta situación de Pablo, ¿no?, o con esa situación de la Septuaginta en la que el rey David menciona que todos los hombres son mentirosos, ¿no? Bueno, si analizamos los comentarios a la Septuaginta o los comentarios a las epístolas de San Pablo, pues no vamos a encontrar que alguien notara pues que este tipo de situaciones eran contradictorias, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el caso de Diógenes. Por mencionar algunas fuentes en la antigüedad, tenemos el caso, por ejemplo, de Diógenes Laercio, ¿no? Él nos dice que un tal Eubulides de Mileto hace un comentario a la paradoja del mentiroso. Diógenes también cita a un tal Crisipo, un estoico Crisipo, que examina el tema de forma sistemática y hace bastantes tratados al respecto. Sin embargo, también nos dice que pues estos tratados pues se han perdido. Como ya les mencionaba, pues Aristóteles toca el tema en Refutaciones Sofísticas 180b, líneas 2 a 3. Hay una epístola de Séneca, en la que precisamente cita el pseudómenos, que es la palabra griega para este tipo de proposiciones. Tenemos también el caso de San Agustín, en el Contra Académicos, toca precisamente el tema de la paradoja, la llama la calumnia más mentirosa, ¿no? Una forma de traducirse era como la calumnia más mentirosa, ¿no? Sin embargo, son solamente referencias aisladas, como tal no se presenta una formulación clara del problema. Una formulación un poco más precisa, podríamos decirlo así, la encontramos, por ejemplo, en Aulio Gelio, ¿no?, en sus Noches Sáticas, y también en las cuestiones académicas de Cicerón. ¿Y qué es lo curioso de esto? Que a pesar de que Cicerón escribió en latín, pues no tenemos referencias a Cicerón en los manuales de lógicas y específicamente en los tratados sobre insolubles. De hecho, Soto, al menos de los manuales que yo he revisado, el único que cita a Cicerón pues es Domingo de Soto, ¿no? Domingo de Soto sí lo cita. Pero bueno, resulta curioso que ni Cicerón ni San Pablo sean citados. Esto no es así en la tradición bizantina, de eso hablaremos en un momento. Bien, en este sentido, es probable que la primera formulación medieval del problema, al menos en el horizonte latino, se encuentre en el de Naturis Rerum, de Alexander Neca. Podemos decir que en general en el horizonte latino pues había 4 formas de digamos que clasificar a los que abordaron este tema. El primer grupo sería el de aquellos que rechazan el problema, al igual que Wittgenstein. La segunda forma sería la de aquellos que aceptan el problema, pero rechazan que ese tipo de proposiciones sean proposiciones genuinas, ¿no?
o también lo que llegan a hacer es que anulan la reflexividad, ¿no? Crean algún mecanismo para que la proposición no pueda referirse a sí misma, ¿no? Un tercer grupo es la de aquellos que aceptan que los insolubles son proposiciones, pero niegan que puedan ser, que se les pueda asignar un valor de verdad. Y la última es la de quienes aceptan que son en verdad proposiciones y que es necesario desarrollar criterios para determinar su valor de verdad. Vamos a quedarnos solamente con la postura de los casantes, los que anulan precisamente el problema por considerarlo un sinsentido. Y bueno, ahora sí voy a tratar de resumir porque ya estoy en tiempo. Pero bueno, en general, las investigaciones sobre la paradoja del mentiroso en el pensamiento bizantino se han centrado en los comentarios a los elencos sofísticos de Aristóteles. Los más conocidos son los de Miguel de Feso y los de Miguel Pselis. Ellos precisamente hacen referencia a Gregorio de Nisa, a su De Filio, en el que se describe, pues, en el que se equipara, digamos, que la paradoja del mentiroso con otro tipo de paradojas. Y a partir de esas referencias en Gregorio de Nisa, ellos hacen el análisis. Sin embargo, cuando yo quise empezar a explorar el tratamiento bizantino, recordé que precisamente en la Septuaginta, en el Salmo 115, hay una oración que precisamente dada por el rey David, que es que paz anthropos seustes, ¿no? Y lo cual precisamente si todos los hombres son mentirosos, pues ¿qué pasará con el caso del rey David, ¿no? Debido a eso intenté explorar esta fuente y noté que precisamente Basilio de Cesarea había identificado precisamente esta situación paradójica y hace un comentario al respecto. No sé si tenga tiempo, pero me gustaría leer el pasaje completo y ya con esto terminaría. Dice: sin embargo, el profeta no cae en contradicción consigo mismo según la palabra, tal como algunos de los sofistas intentan refutarlo, diciendo que el profeta ha caído en la refutación por inversión. Pues si todo hombre es mentiroso, y hombres también David, era mentiroso también él mismo, evidentemente. Y si era mentiroso, no se le debe creer sobre las cosas que declara. Pero no siendo verdadera esta palabra, ni siendo todo hombre mentiroso, liberaremos también a David de la causa de la mentira. Y si no miente, creámosle sobre las cosas que declara, y creyéndole seremos llevados de nuevo a la necesidad de no creer. De modo que si David dice la verdad, deshace su propia palabra, siendo hombre y no mintiendo. Y si miente, tiene desde ese mismo instante el no ser creído. Pues ¿quién prestará atención al que miente? De modo que, puesto que una vez que declaró que todo hombre es mentiroso, mienta David para que confirme la palabra. O diciendo él la verdad, anuló la declaración. Por estas cosas, de quienes juzgan y se regocijan con los giros de las palabras ante los inexpertos, pero estas cosas son de quienes juegan y se regocijan con los giros de las palabras ante los inexpertos, pero la verdad no es así, pues se llaman hombres los que todavía están retenidos por las pasiones humanas. Pero el que ya se ha hecho superior a las pasiones carnales y ha pasado a la condición de los ángeles a causa de la perfección de la mente, cuando discurre sobre las cosas humanas, se excluye a sí misma de los demás, evidentemente. Pues es veraz el que dijo: yo dije dioses sois e hijos del Altísimo todos, pero vosotros morís como hombres, dioses sois. Y ciertamente, si algún otro conviene también a David, le es propia tal denominación, pues también es hijo del Altísimo, el que por virtud se ha hecho familiar a Dios, y no muere como hombre, sino que tiene a Dios vivo en sí mismo. Yo pues dije, dice en mi éxtasis, todo hombre es mentiroso. Escuchen los que por la carne están mezclados con las pasiones, pero elevan su propia mente por encima de las cosas hipercósmicas. Destruir los razonamientos de estos y la altivez de su corazón, que se eleva contra Dios, es el objeto común para todos los que reclaman la piedad. No voy a continuar leyendo el pasaje, pero más adelante él menciona precisamente que en cuestiones de este tipo,
lo mejor sería, digamos, que anular en cierto sentido digamos que en este caso los principios dialécticos. Y bueno, eso sería todo por ahora.